Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a ofrecer un vídeo de decodificación, una de las cosas que más me gusta hacer. Fijaros, es un candado Iseo, una marca italiana, una marca muy reconocida. Tiene 3 ruedas, es una pena que tenga solo 3, si tuviese 4 sería más retador. Fijaros, está completamente nuevo, me viene con el papelito, con las instrucciones, etcétera. Este candado me lo ha dado un amigo cerrajero, y me lo dio porque me dijo, oye, tengo un candado que no se deja decodificar fácilmente, es difícil. ¿Es difícil de decodificar este candado o no? No lo es, se decodifica fácil, pero hay que utilizar la estrategia adecuada. Él estaba utilizando la estrategia básica, que consiste fundamentalmente en estirar del arco y ver cuándo una rueda se mueve menos y cuándo se mueve más. Si se mueve poco en esa estrategia es porque está trabada, y hay que moverla y hay que buscar que tenga un movimiento amplio. La puerta verdadera se diferencia de la puerta falsa en que el movimiento de la verdadera es amplio, como este de aquí. Pero en este podemos ver que todos son amplias y no abre. Y si cambiamos a cualquier otra puerta siguen siendo amplias y no abre. Entonces, si no encontramos puertas falsas y todas parecen verdaderas, pues estamos perdidos. Tengo una serie de tutoriales en las que explico 3 o 4, yo creo, estrategias diferentes que se pueden utilizar con estos candados. Recientemente os expliqué una que consistía en pulsar las ruedas y ver qué movimiento tenían. No lo he probado en esa técnica, es la verdad, porque en enseguida vi qué estrategia iba a funcionar mejor. Y es la estrategia que os mostraba en mi vídeo F003, es la estrategia o la técnica número 3. Es una estrategia indirecta. Como todos los discos parecen ser puertas verdaderas, lo que vamos a hacer va a ser buscar que surja el comportamiento contrario, que se bloquee. Ese sería el delator, lo que nos diría que vamos por el buen camino. Pero no lo hacemos directamente sobre las ruedas, porque ya hemos visto que si giramos las ruedas nunca se bloquean. ¿Qué es lo que hacemos? El arco intenta salir, va a arremeter contra una de las ruedas, en primer lugar, y lo que vamos a hacer va a ser desde la más lejana, porque en este funciona así. Vamos a mover la rueda número a número, por ejemplo, podemos partir del 9, cogemos el 9, movemos las ruedas y vemos si se siguen moviendo libremente. Si se siguen moviendo libremente, el 9 no es nuestro número, porque el 9 no causa ninguna variación sobre las demás. Bueno, ponemos el 8, por ejemplo, movemos y vemos si una de ellas se queda bloqueada. Si esta se quedase bloqueada, eso significaría que el 8 es nuestro número, y lo que pasaríamos a hacer sería a mover esta una a una para ver si esta de aquí se bloquea. Movemos una rueda número a número y buscamos cómo afecta a la contigua. Si la contigua cambia su comportamiento, es que el número que acabamos de poner en esta es el verdadero y esta ya la dejamos fija y pasamos a hacer lo mismo en la siguiente. En este caso tenemos puesto 0, 0, 0, ahí está, ahí abriría, y lo que vamos a hacer va a ser cambiar la combinación e intentar decodificar el candado. No hay muchos candados en los que se pueda utilizar esta técnica con tanta eficacia, que tengan esta predisposición a ser vulnerables a la técnica indirecta, por llamarla de alguna manera, esa técnica 3, y es una gozada poder ofrecerosla. Muchas gracias, Juan, por enviarme el candado. Vamos a ver, tenemos el 000, lo tenemos abierto, giramos 180 grados, metemos el arco más adentro de lo normal y ahora podemos cambiar la numeración. Le cogemos un trapo de la cocina a la señora Tayan sin que se entere y ahora voy a cambiar la numeración. Voy a cambiar todos los números, adelante y atrás. Vamos allá. Voy a asegurarme de que dejo todas las ruedas en un número fijo, que no se quedan entre dos números. Saco el arco, meto el arco, muevo las ruedas, todas ellas adelante y atrás.
y ya tenemos una nueva combinación que espero que no sea la que está ahora mismo y abra, no. Y lo que vamos a hacer es lo que he comentado. Vamos, por ejemplo, en estas dos me da igual, simplemente con que estén en una puerta. Vamos a ver si se comportan. He colocado el 0 en esta rueda de aquí. Vamos a acercarnos un poquito más. Coloco el 0 por colocar 1, puedo colocar el 9, el que queráis. Y veo que esta se mueve mucho, hasta demasiado se mueven. Esa no es una puerta, ni verdadera ni falsa. Vamos a ver. Vamos a empezar al contrario, si no. Tienen que caer en una puerta, evidentemente. ¡Wow! Ah, ahí se mueve y ahí se mueve. Se mueve mucho, ¿lo veis? Esto sería una puerta verdadera habitual. Y hemos probado el número 1. Aflojo, pongo el número 2, estiro y veo cómo afecta. Se mueve mucho, se mueve mucho. El número 2 no es. Pongo el 3. Ahora se ha quedado mucho más fija. Yo creo que sí. Vamos a probar con el 4. Estiro. Se mueve mucho, es el 3. Volvemos al 3. Hemos visto que el 3 en esta rueda influye sobre las dos incluso. Entonces ahora lo que vamos a ver es, en esta segunda, vamos a empezar por llevar un orden del 1 y vamos a ver cómo afecta a la siguiente. Colocamos el 1 y vemos si se sigue moviendo. Efectivamente, se sigue moviendo muchísimo, ahí lo veis. Voy a colocar, meto el arco para poder cambiar el número. Aquí dejo el 3, coloco el 2 y ha hecho un clac. Se sigue moviendo bastante. Vamos a probar en la siguiente. Cuando tenéis duda, probáis otro número y veis la diferencia. Aquí se mueve mucho más. Ese 2 nos ha dado una parada. Vamos a ver. Este sí que la deja fija. El 4. El 4 la deja mucho más fija que la 2. Fijaros, vamos a coger la 2 y se mueve más. El 4 la bloquea mucho más, se nota perfectamente. Si este es el 3, este es el 4, ahora simplemente le tendríamos que dar la vuelta a esta rueda. Vamos a empezar por el 1, por ejemplo, no abre, 2, ahí, no abre, 3. Si al darle toda la vuelta no nos abre, es que alguno de los otros dos lo hemos seleccionado mal y tendríamos que volver a seleccionar. Vamos a ver, o seguiré con este, a ver si me da. Ahí el 8 abre bastante más, pero no abre. 9. Pues no es, alguno de estos dos no es. Vamos a ver. Este se queda bastante fijo. Este se mueve bastante. Voy a mover esta, vamos a ver. Muevo al 2, se mueve mucho. Muevo el 3, se mueve mucho menos. 4, voy a darle la vuelta a la primera. Esto puede suceder, pasa muchas veces. Nos tenemos que asegurar, fijaros, el 7 lo ha dejado mucho más fijo y ahora esta queda mucho más fija. El 7 lo deja más fijo. Vamos a probar el 1, no, el 2, no, ahí sí, ahí está el 2. Ahí lo habéis visto, nos ha engañado aquí el 3 curiosamente es el opuesto al 7, si os fijáis. Hay 5 números de diferencia, no sé si eso habrá influido, pero tenemos el 3, vamos hasta el final, este vemos que lo dejamos fijo, este nos responde dando toda la vuelta, vuelvo a chequear, este parece que está bien colocado porque influye sobre este de aquí ya me deja este más flojo, el número 3, y lo que hago es seguir dando la vuelta hasta que encuentro el 7 que me bloquea absolutamente el 4, y estando bien el 4 le doy la vuelta al primero y me da la apertura. Es un método indirecto, moviendo una rueda vemos cómo influye en la siguiente. Es fácil de hacer porque, como habéis visto, es muy evidente y funciona muy bien, pero hay que encontrar el candado adecuado, como es este, que es el candado que si intentamos el método tradicional, todas las ruedas en todos los números tienen mucha holgura y no nos deja seguir. Bueno, pues esta ha sido la apertura de este candado Iseo de 3 ruedas. Una pena que no tenga 4, porque como habéis visto, con 4 habría más incertidumbre y puede que tuviésemos que repasarlas todas. Puede que haya que hacer 2 pasadas ajustando.
pero bueno, ha sido muy entretenido para mí, al menos. Espero que os haya gustado, sea útil. Echadle un vistazo a esos tutoriales, a esa serie de tutoriales con diferentes sistemas. Muchas veces me escribís diciéndome, en mi candado no se bloquea ninguna rueda, y yo os remito a los tutoriales. Mucha gente sé que no se toma la molestia de verlos, pero merece la pena, porque si estás intentando decodificar, puede que tengas que utilizar la técnica 1, la técnica 2 o la 3, o una combinación de varias, y es seguro que vas a conseguir la apertura. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.